En esta conferencia de la BINAR, exploraremos el impacto real de la IA en la investigación científica, las técnicas que están revolucionando el análisis de datos, los diversos riesgos éticos y metodológicos que debemos considerar y el cómo aprovechar sus ventajas sin comprometer el rigor académico. Acompáñanos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. A nombre del Laboratorio de Inteligencia Artificial de la Universidad de Guadalajara, les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy nos acompaña el doctor Ricardo Arechavala, quien obtuvo su doctorado en la Universidad de Stanford. Tiene más de 30 años de experiencia como consultor e investigador en los campos de pequeñas y medianas empresas y de la administración de la tecnología. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y cuenta con más de 120 publicaciones y presentaciones en congresos nacionales e internacionales en la materia. Sus investigaciones sobre la cultura empresarial y la dinámica de las empresas de base tecnológica abarca desde Canadá hasta Argentina. Fundó el Instituto de Desarrollo de Innovación y la Tecnología en la Pequeña y la Mediana Empresa, IDIT-PYME, con más de 20 años de investigación y consultoría. Este instituto se ha desarrollado proyectos para empresas y organismos empresariales, tanto para el sector público, de investigación y desarrollo tecnológico, así como para organismos públicos nacionales y extranjeros. Desde diagnósticos operativos y de capacidades tecnológicas en pequeñas empresas hasta diagnósticos nacionales de capacidades de innovación y agendas estatales y regionales de innovación y de desarrollo tecnológico. Es también fundador y director del Observatorio Tecnológico de la Universidad de Guadalajara, dedicado a establecer el impacto de tendencias tecnológicas globales en los sectores industriales estratégicos del país. Creó y dirige también el Laboratorio de Inteligencia Artificial, la BINAR de la Universidad de Guadalajara, dedicado a desarrollar la capacidad para aprovechar las herramientas de inteligencia artificial en la empresa, en la educación superior y en investigación científica. Es por ello que el día de hoy, doctor Ricardo, bienvenido, nos presenta su tema de aplicación de la inteligencia artificial en la investigación científica, sus técnicas, riesgos y ventajas. Buenas tardes y doctor, bienvenido. Muchas gracias, Nancy. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión del Laboratorio de Inteligencia Artificial de la Universidad de Guadalajara. Como dice Nancy, nos dedicamos a desarrollar la capacidad de los participantes para aprovechar las herramientas de inteligencia artificial, las diferentes actividades de la empresa, de la educación superior, y en este caso nos abocamos un poco más de lleno a la investigación científica. Bien, entonces, como se mencionó, estamos hablando de la aplicación de la inteligencia artificial en la investigación científica. Hay mucho que decir al respecto en el sentido de que, por ejemplo, inicialmente se pensaría que la inteligencia artificial no puede hacer investigación, puesto que esa es una de las actividades más propiamente humanas por antonomasia. Sin embargo, vamos a ir cambiando de ideas. Entonces, vamos a entrar en esto de las técnicas, los riesgos y las ventajas. Hasta el día de ayer, todo lo que les voy a decir vale hasta el día de ayer, porque las cosas están pasando con tal rapidez y tal abundancia y diversidad que es difícil mantener la mirada en los últimos avances. Todos los días hay avances, la competencia entre las empresas es grande y entonces van logrando mayores y mayores capacidades en sus modelos de lenguaje, y eso se va reflejando en los resultados que uno recibe en su computadora de escritorio o en su portátil. El plan de vuelo que tenemos tuve que dividir esto en dos partes porque al ir viendo la manera de explicar las partes de los riesgos y los problemas que genera la inteligencia artificial, consideré que es mejor en esta primera parte dejar más claro los problemas que generan, los riesgos que genera la inteligencia artificial en el contexto cotidiano, ¿sí? Y después, ya basados en ese conocimiento, como la actividad científica es de mayor exigencia, exige mayor precisión, etcétera, entonces pasaremos a revisar en otra sesión la parte 2, ya a las aplicaciones concretas a la investigación científica.
de hecho, hoy voy a tocar de pasada algo de cómo se implican estos problemas hacia la investigación científica, pero es en la siguiente sesión donde vamos a entrar más fuerte. Vamos a entrar también más fuerte en la siguiente sesión en las capacidades emergentes de los grandes modelos de lenguaje, de la inteligencia artificial, los riesgos sistémicos propiamente para la investigación y las soluciones y técnicas para reducirlos. Quiero, por favor, que vean con atención esta imagen y vean qué tan bien hecha está o no. Es una imagen hecha con inteligencia artificial. No es una imagen hecha al primer intento, o sea, requiere mucho trabajo, muchas iteraciones, pero cuando ve uno este resultado es impresionante la calidad de, por ejemplo, la piel, los instrumentos, los terminados, el aeropuerto, las aeronaves incluso que se ven al fondo, el equipo de tierra del aeropuerto, las instalaciones, etcétera. Y, por supuesto, aquí quien estaría al mando es la inteligencia artificial en el asiento del piloto. Pero después de quedar impresionado uno, y esto por favor considérenlo que va a ser, vamos a ser repetitivos varias veces en esta sesión. Lo primero que llama la atención es lo impresionante que es los resultados que se logran con la inteligencia artificial. Pero por favor vean un poquito más de cerca un detalle, ¿sí? Los pilotos, ustedes los han visto en los aeropuertos, el comandante lleva 4 barras. El copiloto normalmente lleva 3 o menos. ¿Qué es lo que está haciendo la inteligencia artificial? Nos está pintando aquí 5 barras y para los dos tiene 5 barras. Eso dice uno que padre, que inclusivo, que paridad de género, etcétera, todo lo que quieran, pero no es algo que sea correcto, ¿sí? No es un resultado que sea satisfactorio. Vean también estas franjas en el piso de la pista, todos los hemos visto, pero aquí hay un detalle. De un lado hay 6 y del otro lado hay 5. Y aparte, normalmente las franjas son 4 para empezar, 4, 3, 2 y 1, ¿sí? Y aquí no están en esa disposición. Entonces dice uno, ay, mira, aquí tan padre que íbamos con la inteligencia artificial, pero resulta que hay, llamen los detalles si quieren o no, dependiendo del contexto tendrían la importancia, pero no son detalles que dijéramos son del todo satisfactorios. Y entonces viene la pregunta, es cuando usamos la inteligencia artificial, ¿quién va al mando? Esa es la idea central que quiero plantear con ustedes, que hay diferentes maneras de usar la inteligencia artificial, pero una es considerarla un oráculo, una es considerarla como si fuera una persona inteligente, racional, etcétera, ¿sí? Y dejarle las cosas a ella, o si las vamos a considerar nosotros de manera crítica y a evaluar antes de seguir adelante. Y esto, por supuesto, es todavía más crítico en la actividad de investigación. ¿Qué nos proponemos en la reunión? Compartir una idea clara de los riesgos que el uso indiscriminado de inteligencia artificial tiene para el usuario en general y para el investigador, para sus capacidades y para la calidad de su trabajo. Hay una opción que tienen ahora casi todas las inteligencias artificiales, que es, le ofrecen a uno, por ejemplo, la posibilidad de redactar esto de manera más profesional. Yo me quedo pensando, profesional, ¿como para quién? Se supone que yo ya lo redacté como yo quiero que sea, pero en fin, te voy a dejar hacer, adelante. Y vean lo que hace la inteligencia artificial. Me parafrasea, pone algunos, entre comillas, sinónimos, etcétera. Hace cambios en partes específicas de las frases, de las oraciones, sí, pero
aquí es donde uno, como usuario de la inteligencia artificial, tiene que empezar a pensar, a ver, ¿es satisfactorio de veras lo que me da? Por ejemplo, compartir una idea clara no es ofrecer una comprensión precisa. Alguien puede decir, bueno, es casi lo mismo. Ok, te la valgo. Uso indiscriminado no es lo mismo que uso excesivo. Yo cuando hablo de uso indiscriminado quiero decir un uso que puede diferenciar las cosas, ¿sí? Y no es lo mismo que un uso excesivo. Capacidades y habilidades, ok, te la valgo, pero aquí voy a ofrecer brevemente una idea, un avance también de otras cosas que vamos a ver más adelante. ¿Qué pasa cuando yo le pido lo mismo sobre el mismo texto a la inteligencia artificial? Puedo irle repitiendo la opción de que sí me dé algo, entre comillas, más profesional, y me va a llegar a manejar un texto como este. Y le puedo seguir, pero aquí le quise suspender porque aquí fíjense que ya está introduciendo una idea que no es la inicial. Una idea es compartir una idea clara y otra cosa es que sea fundamental transmitir claramente, ¿sí? Y así sucesivamente. Vean con detalle este texto, compárenlo y ustedes como investigadores o como usuarios ilustrados, valga la expresión, pueden decidir cuáles cambios quieren y cuáles no. Es como las 5 barras en el hombro del comandante o de la comandante. Es un detalle que queremos aceptar o no. Y la diferencia es esta para la investigación. En el caso de la investigación, no se vale decir, bueno, es que es más o menos cierto, es que eso es más o menos lo que quise decir. No, lo que dijiste es lo que va a pasar parte del acervo de conocimiento que compartes con otros investigadores. Entonces, si tú quieres que tu texto, tus artículos publicados, etcétera, digan más o menos lo que querías decir, bueno, adelante. Aquí estamos hablando a otro perfil de investigadores. Vamos a meternos a tratar de entender qué es la inteligencia artificial y cómo funciona. No se asusten si es algo así medio mareador, etcétera, pero no, la idea ahorita no es ir entendiendo a cada paso, cada una de las cosas que hace la inteligencia artificial, sino ver la naturaleza del proceso que sigue cuando funciona. Esta es una imagen que le pedí, hazme un autorretrato de ti como la inteligencia artificial y así me lo puso. No me acusen de ser medio conspiranoico, pero esa mirada no me gusta. Pero en fin, ahora sí que es cada quien a su gusto. La inteligencia artificial es una secuencia de instrucciones diseñada para permitir que las máquinas aprendan y realicen tareas de manera autónoma. Aquí esta parte de aprender se los pongo en rojo porque sí, definitivamente, el que una máquina aprenda ya es algo que empieza uno a decir, eso sí, sí parece inteligente. Y sí, los algoritmos van incorporando cada vez más información y van aprendiendo de lo que hacen. Vamos a ver algunos ejemplos. Los algoritmos de la inteligencia artificial pueden aprender y mejorar su rendimiento a medida que se les proporciona más información. ¿Por qué resalto esto? Porque en un momento dado la información que nosotros le estamos pidiendo o dando a la inteligencia artificial la está utilizando para aprender de nosotros como usuarios y para aprender a mejorar su propio modelo, el gran modelo de lenguaje. Entonces, mucho ojo. Le pedí también a la inteligencia artificial, porque ya hay unas muy poderosas, le pedí que me hiciera una imagen que pudiera ilustrar lo que dice esta página. Vean el resultado. No me voy a meter mucho en detalle porque perderíamos mucho tiempo, pero uno se queda pensando, ¿y qué quiso decir aquí con esto? ¿Qué significa esto? En fin, algo sí tiene que ver con manejo de datos, etcétera, pero a mi juicio no da el resultado que pedí.
y empiecen a fijarse también, por favor, en algunos detalles de la imagen. Por ejemplo, vean estos, entre comillas, textos, ¿sí? Parecen textos, como igual parecen las barras de comandante, las que pone en la imagen del avión, de la pista, pero no dicen nada, ¿sí? Y es que los modelos, la inteligencia artificial que genera imágenes todavía no está al mismo nivel que la que maneja lenguaje. Otro ejemplo, aquí sí se puede decir, bueno, a lo mejor aquí con los libros y aprendizaje, y a lo mejor esto pudiera ser una biblioteca, el camión no sé qué hace aquí, manejo de datos, algo de enseñar a los niños, también tiene mucho sentido, etcétera. Pero fíjense que es el sentido que yo le pongo a lo que me está presentando la inteligencia artificial. Y aquí es importante mantener otra vez esa diferencia de nivel en el que queremos operar. Una cosa es que la inteligencia artificial me genere texto, imágenes o lo que sea, y otra cosa es qué sentido le quiero dar yo a esas imágenes. Otra que entiendo todavía menos, salvo por las alusiones a la ciencia, no sé si esto es una torre petrolera o qué será, pero igual volvemos a tener el problema de los falsos textos, ¿sí? Que no dice nada. Algo sí trata de poner inteligencia artificial en inglés, el AI. Algo tiene que ver con trata de decir que tiene que ver con la ciencia, etcétera. Vamos a un último ejemplo. También manejo de datos, un pastel de cumpleaños, no sé, la inteligencia humana, ok, conocimiento, manejo de datos, bueno, ok, se la compro, ¿sí? Otra vez, fíjense que está en mí el decidir si acepto o no lo que la inteligencia artificial me está dando. Ahora, nos vamos a concretar en todo lo que voy a decir el día de hoy a la inteligencia artificial generativa. Genera texto, pero es solamente uno de muchos tipos de inteligencia artificial. Hay un aprendizaje automático que no genera texto, pero que puede hacer modelos matemáticos, puede hacer clasificaciones mejores que las que hace la gente. Regresión simbólica, que tiene que ver con las ecuaciones matemáticas que predicen el comportamiento de fenómenos cuando le damos los datos. Aprendizaje por reforzamiento, visión por computadora, etcétera. Y también pueden verlos como bloques de habilidades de inteligencia artificial que se pueden combinar. Entonces, por ejemplo, puedo combinar yo varias de estas para producir, por ejemplo, imágenes médicas, simulaciones moleculares, algo de simulación biológica, diagnóstico clínico, etcétera. Las diferentes componentes de la inteligencia artificial se pueden recombinar para utilizar en muchos contextos diferentes, ¿sí? Y esto es una de las cosas que se pierden de vista cuando el GPT tiene el éxito que ha tenido y todo el mundo habla de que pregúntale a GPT, etcétera. Se nos olvida que en otros frentes, como el frente de la medicina, etcétera, siguen avanzando inteligencias artificiales incluso más poderosas. Por ejemplo, hay inteligencias artificiales que pueden ya predecir la estructura de las moléculas y la manera como se van a combinar con las moléculas que queremos utilizar como medicamentos, etcétera. Y todo eso sí tiene algo que ver con lenguaje, pero es principalmente manejo de coordenadas y números que expresan las posiciones relativas de los átomos en una molécula. Por decirlo rápido, si no se entendió, no se preocupen, yo todavía no lo entiendo tampoco. Ahora, ¿qué pasa con la inteligencia artificial generativa? ¿Qué hace la inteligencia artificial generativa? Genera texto,
Si yo les pregunto a ustedes, que les pido que completen esta frase, ¿cuántos de ustedes dirían tardes? Píquenle a alguno de los iconos de reacción para ver si estoy hablando solo o alguien me está oyendo. No los veo yo, ¿verdad? Pero están en la otra pantalla. Pero algo soy yo. Ok, cuando menos hay alguno. O sea, es una frase que todos conocemos, que todos repetimos, que todos escuchamos. Y llega un momento donde todo lo que necesitamos es escuchar el hola buenas para saber que la siguiente palabra es tarde. ¿Qué tal si digo hola? ¿Cómo? Una puede ser cómo has estado, otra puede ser cómo te ha ido, otra puede ser cómo te sientes si la persona está enferma. Puede haber variantes, ¿sí? Entonces, aquí el truco está en saber la situación del contexto que me permite a mí saber cuáles las palabras que siguen, ¿sí? Bueno, eso es lo que hace la inteligencia artificial. Ve patrones estadísticos, utiliza lo que se ha encontrado ya, entre comillas, leído muchas veces, para saber cuál es la palabra que sigue. Y cuando ya tiene la palabra que sigue, puede utilizar ya esas 3 palabras para ver cuál es la que sigue, cuál es la cuarta, cuál es la quinta, etcétera. La inteligencia artificial cicla la misma información para ir construyendo lo que le pedimos. Predice la siguiente palabra en un texto que genera, a partir de algoritmos y de entrenamiento de más de 300,000 millones de parámetros. ¿Qué es eso de 300,000 millones de parámetros y por qué? En pocas palabras, son los segmentos de las palabras que permiten identificar un contenido, un significado. Segmentos de palabras, pero en fin, es un punto técnico que no necesitamos ahorita. Estos parámetros, ¿de dónde los saca? Los saca del entrenamiento que le han dado a partir de suministrarle textos sacados de internet, de libros, de cartas, de correos, de comerciales, etcétera. ¿Sí? Todo eso se lo alimentaron y entonces la inteligencia artificial, el gran modelo de lenguaje, que por eso se llama gran modelo de lenguaje, ¿sí? Aprende a ver cuáles son las secuencias de palabras más frecuentes y con eso va construyendo los textos que nos ofrece. Y también ahora, como les decía, las indicaciones que se le presentan. Cuando yo le hago una pregunta bien hecha a la inteligencia artificial la jala para los contenidos que está usando para entrenarse. Y después el mismo texto que me presenta lo jala después para retroalimentar. Esto se llama datos sintéticos y tiene muchísimos problemas, pero es un asunto demasiado técnico para este momento. ¿Cómo lo hace, verdad? ¿Cómo le hace, por ejemplo, para poder manejar? No es lo mismo decir hola, buenos días, buenas tardes, a manejar una frase compleja o un texto también mucho más grande, como esta es una frase no es demasiado grande, pero es compleja. Sí, se refiere a un avión que cayó en la parte baja de la montaña al amanecer, que no traía piloto, pero se había abastecido de combustible adecuadamente desde el atardecer, obviamente del día anterior, ¿sí? ¿Y qué hace? Los algoritmos que tiene la inteligencia artificial le permiten entender qué relación hay entre las diferentes partes de la oración, ¿sí? ¿Qué cayó? Pues el avión. ¿Dónde cayó? En la montaña. El avión no traía piloto, ¿sí? Porque si se equivoca la máquina y la relaciona con que la montaña no traía piloto, pues se desbarajusta todo, ¿sí? Pero estadísticamente le puede pasar a la máquina, ¿sí? ¿Por qué? Porque la máquina ve frecuencias en las secuencias de las palabras. ¿Ok? Ahora, vamos a tratar de meternos a entender lo que hace la IA. Y a mí me gusta, cuando manejo un carro,
abrirlo y saber cómo funciona. Y claro, le puedo dar simplemente vuelta a la llave y arrancar y vámonos, ¿no? Y claro que llego. Pero cuando trato de entender cómo funciona la inteligencia artificial, es como abrir el cofre para ver sus componentes, para ver cómo funciona, para saber cuál es la calidad de los resultados que me da. No se asusten, esto lo vamos a ver rapidito. ¿Qué es esto? Es un esquema de una red neuronal. Una neurona matemática funciona de manera análoga a nuestras neuronas físicas, biológicas. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo le pido a la red neuronal que identifique qué número le estoy poniendo, este es un número manuscrito a propósito, y entonces le doy a la máquina la tarea de que me diga cuál es el número que es, que me diga de esta lista de números, de cuál número estoy hablando. Entonces, la red neuronal arranca con ciertos valores, disparan las neuronas que reciben esos valores iniciales, tocan otras neuronas en la siguiente capa, esas se activan o no dependiendo de funciones matemáticas que se les programan, y pasa la señal a la siguiente, que se activa o no, de manera también siguiendo esta función matemática, etcétera. Resulta que hace una predicción. Si resultó incorrecta la predicción, va de regreso la información pidiendo ajustes. Fíjate que no era el número, cámbiame tu parámetro porque voy a llevar eso para atrás. Se llama retropropagación. Y esto sucede millones de veces por segundo, hasta que la red neuronal empieza a encontrar cuáles son los ajustes que hace en ese ir en venir, en esas neuronas que disparan o no disparan, y le atina al número 7. Son funciones... Doctor, un comentario. Doctor, un comentario. Tenemos a nuestro participante José Antonio Estrada levantando la mano. ¿Podría hacerle la pregunta? Gracias. Adelante, José Antonio. Sí, déjame cambiar. No, fue un error ahí de dedo. Disculpen. Ok. Bien. Entonces, aquí tenemos funciones matemáticas bien diseñadas, programadas en un lenguaje, normalmente es Python, pero no es el único. Y lo que hacen estas funciones es crear un algoritmo que le ayuda a la red neuronal a encontrar el punto que está buscando, que es el número 7. ¿Cómo se le hace? Ahí sí ya nos tendríamos que meter en más honduras. Pero el elemento clave en todo esto es que cuando la máquina hace una predicción, puede acertar o no, y dependiendo de que acierte o no, necesita hacer una corrección que depende de lo que se llama la función de pérdida. En otras palabras, la red neuronal lanza una señal y si resulta cierta, qué padre. Si no, regresa corrigiendo eso con la función de pérdida para ir encontrando el valor correcto de lo que le estamos pidiendo. En un caso determinado puede ser el de una palabra. Este es un breve resumen de los algoritmos, de lo que hacen los algoritmos, que solamente les muestro para que se puedan marear un ratito, porque no nos vamos a meter a tratar de entenderlo, pero sí les pido que vean, por ejemplo, que hay algunas referencias a centrarnos en las partes relevantes del texto, como les mencioné en el ejemplo de la oración del avión, y que hay dependencias a largo plazo y modelado de contexto. ¿Esto por qué lo menciono? Porque el contexto va a ser muy importante para cuando hagamos indicaciones o prompts. Yo prefiero usar el término indicaciones en lugar del de prompts. Ese es otro pleito que podemos tener en otro momento. Pero esta es una idea. Lo que quiero mostrarles con esto es que estas son las instrucciones con las que la máquina aprende cuál es el texto que debe generar. Ok, ahorita sí también hay un micrófono abierto y hay algo de ruido, si me hicieran favor de cerrarlo.
Gracias, doctor. También tenemos a Miriam que quiere hacerle una pregunta. Adelante. A ver. Sí, Miriam. No, no está entrando. Ya bajó su manita, doctor. Entonces continuamos. Ok. Entonces, acuérdense que estamos manejando texto. Este es un texto tomado de artículos científicos hace tiempo, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace la máquina cuando le damos este texto? Empieza a manipular este texto, ¿sí? Y lo convierte primero en números. Esto es una representación de la misma oración que acaban ustedes de ver, pero en números, donde las palabras se van convirtiendo en números. Luego genera matrices, empieza a ir mapeando el uso de las palabras a esas matrices, les aplica una y otra vez diferentes funciones matemáticas, las va convirtiendo en números, fíjense que ya son números decimales que reflejan el significado, reflejan el significado. Es un punto técnico que podemos ver en otra ocasión, pero ahorita lo que quiero resaltar es que la máquina no está entendiendo el significado, está codificando los lugares donde aparece la palabra asociada con qué otras palabras, y esto es lo que significan estos números, porque eso es lo que viene a tomar la máquina como si fuera el significado. No es la misma manera en la que nosotros le damos significado a las palabras. Cuando ya tiene todo eso, la máquina empieza a tratar de adivinar en el texto cuál es la palabra que falta. Le dan las palabras anteriores y las palabras posteriores y empieza a tratar de adivinar con la red neuronal, con ese ir y venir que les decía, ir a adivinar cuál es la palabra que está ahorita oculta, ¿sí? Y esto se va haciendo más complejo porque se le da varias capas a la red neuronal y se le empieza a pedir varias palabras, ¿sí? Hasta llegar a los límites que el texto le permita. Esto después se hace al revés, con varias palabras que anteceden y una que está después. Trate de adivinar cuál es la palabra que está allí. Luego se recombina todo esto para ver de diferentes conjuntos de palabras qué diferentes conjuntos de respuesta o de palabras que siguen, ¿sí? Esto se vuelve a alimentar a las redes neuronales, se le vuelven a aplicar funciones matemáticas y acaba uno con lo que se llama embeddings, que es lo que viene a equivaler, no es lo mismo, pero es a equivaler con qué palabras está asociada una palabra en particular. ¿Sí? Ok, ¿todo esto para qué? Si no lo entendieron, no se preocupen, yo tampoco. Pero es para dejar una idea grabada en la mente de ustedes. La inteligencia artificial generativa es un generador de texto. ¿Sí? Es una máquina de generar texto, no es una máquina que sepa lo que está diciendo. No es una máquina que conozca significados como nosotros se los damos. No es una máquina que pueda distinguir cuántas barras debe llevar la camisa de un comandante en el hombro, etcétera. Es simplemente lo que está haciendo es asociar palabras estadísticamente. La inteligencia artificial generativa es un generador de texto, no de conocimiento. Mucho ojo los investigadores, por si más adelante tenemos oportunidad de comentar las diferentes herramientas de IA. Todos los grandes modelos de lenguaje están haciendo lo que les muestro yo. Ahora, esto quiere decir también para los investigadores, la IA no razona, establece patrones de frecuencias de palabras en los textos y después construye textos que
siguen esos patrones generando palabras con la frecuencia que conoce que se da, ¿sí? Y aquí también tengo que decir, es un debate, ¿no? Yo asumo esta postura a partir de lo que yo entiendo, pero es un debate que no está todavía dirimido entre los generadores, las empresas y los investigadores que generan los grandes modelos de lenguaje. Pero si esto es así, entonces, ¿qué riesgos tiene para mí como usuario? ¿Qué puede pasar? Y aquí me remito a los casos más célebres que pueden parecer chuscos. Un abogado que se le ocurrió pedirle a GPT en los juicios el poder argumentar con precedentes legales. Es importante decir, bueno, en el caso fulano de tal, se dictó sentencia en tal y tal, etcétera. Como esos antecedentes dan una base a los abogados para argumentar su caso. Este señor le pidió a GPT que le dijera cuáles son los precedentes que hay de un caso que estaba manejando. Y GPT alegremente le dio 2 o 3 o X número de precedentes, pero le dio otros más que se los había inventado. Y este señor no se dio cuenta. Dejó a la IA ir al mando. ¿Y qué pasó? Que hizo un ridículo espantoso, le pusieron una multa del tamaño del mundo y todo eso, y no sé cómo le esté yendo después como litigante, pero por lo pronto el dejar las cosas en las manos de la IA lo puso en problemas. Un joven tratando con un chatbot de atención al cliente de una aerolínea, la fue engatusando literalmente hasta obligarla a venderle un boleto de avión en $1, ¿sí? Y pues se la pasó bomba el señor. Claro que la compañía trató de defenderse y todo lo que quieran, pero pues, él demostró con el historial del chat que el chat le había dicho que le iba a dar eso en $1 y ¡param! La aerolínea tuvo que pagar. Otro caso que es también más antiguo, pero más célebre, es cuando empezaba GPT, antes de salir a mercado, hubo muchas críticas porque trataron de usarlo para hacer selección de personal y alguien se dio cuenta de que las personas seleccionadas por GPT, no, resulta que todos los candidatos que eran aceptados eran hombres jóvenes, blancos y de alto nivel educativo, ¿sí? Y entonces dijeron, no, pues, ¿qué te pasa? Esto no puede estar bien. Yo estoy buscando candidatos de todas las razas, de los dos sexos, etcétera. Y entonces eso generó muchísimos problemas, pero sobre todo llamó la atención sobre los problemas estructurales. Y con decir problemas estructurales, quiero decir que no son fallas momentáneas o efímeras de los grandes modelos de lenguaje, sino que obedecen a la misma forma en la que están construidos. Entonces, no es algo que se vaya a poder eliminar y vamos a volver sobre esto más tarde. También, y esto es un poco más preocupante, la inteligencia, muchos están utilizando la inteligencia artificial como psicoterapia, o porque están muy solos, se sienten solos, tienen baja autoestima, etcétera. Y entonces lo que está pasando es que en muchísimos casos, y de esto tiene 2 o 3 semanas que salieron artículos en la prensa, que se encontró que, por ejemplo, mucha gente está llegando a divorciarse, a tener ideas suicidas, incluso a meterse en problemas con la policía. ¿Por qué? Porque utilizan la inteligencia artificial como si fuera una persona
una persona que es muy empática, una persona que los escucha, una persona que les da por el lado, etcétera, pero eso en muchos casos está teniendo consecuencias funestas en el sentido, por ejemplo, que si una persona está, como dijéramos, tiene algún padecimiento mental ligero, la inteligencia artificial le da el avión, y eso exacerba el problema psicológico o mental de la persona. Y esto no tiene de dónde resolverse, no tiene manera de pararse, no tiene mecanismos de seguridad. La inteligencia artificial está hecha para darte el avión. Y esto, ojo, los investigadores, la inteligencia artificial está hecha para que te sientas bien al usarla. Está hecha para que el lenguaje que usa te dé confianza. Está hecha para usar un lenguaje que parece generar, que genera confianza, en que parece que sabe lo que dice. Los artículos y libros que se le han dado entre comillas, estudiar a la inteligencia artificial son gente que tiene la autoridad de alguien que sabe, y eso se refleja en su lenguaje, en los patrones estadísticos de las frases que utiliza, y la inteligencia artificial está hecha para usar esos estilos, usar esos patrones y tratar de inspirar confianza en lo que está diciendo. Y de esto vamos a tocar algo más un poco más tarde. Para variar, se me está acabando el tiempo, pero ni modo, se aguantan, porque yo me entusiasmo con esto y entonces síganle. Entonces, ¿qué otras cosas han pasado? Hace poco, la semana pasada, reportaron los de una de las empresas que desarrollan grandes modelos de lenguaje, que lo vieron tan inteligente, que le dijeron, vamos a darte a manejar una tienda, una máquina de estas que utilizan para venta automática, y le pusieron ahí todas las indicaciones de cómo trabajar, etcétera, y la máquina quebró. La máquina estaba hablando de que no podía atender a los clientes porque tenía que irse a una junta, y antes de eso tenía que ponerse saco azul y corbata roja, no sé por qué. Algunos de ustedes tendrán ideas, pero no sé si sea por eso. El caso es que fue un fracaso para la máquina, porque simple y sencillamente algo tan sencillo como sería una tienda de refrigerios, lo hizo quebrar. No lo pudo manejar, ¿sí? ¿Por qué? Porque no, ahora sí que sabiendo patrones de frases, conociendo estadísticas del lenguaje, no me dice cómo debo manejar una tienda, ¿sí? Y entre paréntesis también, ahorita tal vez sepan, en la prensa salió que los Microsoft y las empresas asociadas están despidiendo cerca de 9,000 empleados. O sea, las empresas que están desarrollando la inteligencia artificial están despidiendo empleados. ¿Por qué? Porque están usando la inteligencia artificial para hacer lo que hacían esos empleados en las empresas que generan la inteligencia artificial. Entonces ya es algo que dice uno, espérame tantito, yo aquí mejor me quiero bajar. Pero los directivos le dijeron a los empleados despedidos, ¿sabes qué? Mira, usa la inteligencia artificial para que te ayude a encontrar soluciones, para que te ayude a manejar el trauma de haber perdido el trabajo, para que te ayude a superar este trance por el que estás pasando. Y la paradoja de todo esto son los mismos directivos que, sabiendo que pasa todo esto, ¿sí?, le están dando la patada al personal con ese consejo, ¿sí?
Ok. Los riesgos de la IA, alucinaciones. Son afirmaciones incorrectas, sin sentido o inventadas. Se puede decir que lo que un gran modelo de lenguaje no sabe, lo inventa, y literalmente lo inventa. Y hay manera de obligar a la inteligencia artificial a que invente cosas. Eso se está haciendo cada vez más complicado, pero hay manera de hacerlo. Sesgos. Los sesgos que tienen los datos con los que se entrenó, como todos son datos de gringos, blancos, güeros, etcétera, etcétera. Entonces es la visión del mundo que ellos tienen la que nos está transmitiendo la inteligencia artificial, a menos que nosotros sepamos cómo manejar eso. La obsecuencia. Esta palabra me la tuve que consultar en el diccionario porque es el excesivo, la salamería excesiva, el darte, en pocas palabras, es darte el avión, ¿sí? Darle a la gente por el lado, hacerlo sentir bien, importa más que se sienta bien el usuario, que sea verdadero lo que se le está diciendo como respuesta, ¿sí? Y esto lo hacen con el deliberado propósito de mantenerte enganchado utilizando la inteligencia artificial. Y esto no es nuevo. Esto, si lo saben ustedes, Facebook fue demandado porque está hecho para que los adolescentes se vuelvan adictos al tiempo que pasan en Facebook. Y esto, junto con todos los problemas de las redes sociales, ha generado suicidios y todo entre adolescentes. Entonces, no es por ser conspiranoico, pero ahora sí que hay que entrar con los ojos abiertos. Y también es caja negra, o sea, los mismos investigadores que desarrollan los grandes modelos de lenguaje saben a qué conclusiones llega, pero no saben cómo llega a esas conclusiones. En otras palabras, no saben cuál es el ir y venir de las redes neuronales que lleva a que a final de cuentas sepa que era el número 7. Las alucinaciones aparecen en los contextos más inesperados, no se ven a primera vista. ¿Alguien cachó alguna alucinación en lo que acabo de mostrar? Véanlo con más cuidado. Vean las manos. La posición de los pulgares no es correcta. Vean otras cosas que están volando acá arriba. En fin, si uno empieza a ver el detalle, la forma de los libros, empieza a ver con cuidado las cosas, se va encontrando no muchas incongruencias. A veces con imágenes, es relativamente fácil hacerlo con imágenes, pero igual aparecen en texto que en imágenes, y solo quien está atento y sabe de la materia las podrá detectar. Por ejemplo, si esto es un coronavirus o no, si esto es un átomo bien hecho o una representación de un átomo bien hecha o no, etcétera. Solamente quien sabe de la materia los va a detectar. Sí, me gusta mucho. Le pedí un ratón multiherramienta a la manera de las navajas suizas. Y aquí, aunque está recortada la imagen, pero puede uno ver, captar muchas alucinaciones. Por ejemplo, quién sabe para qué demonios pueda servir. Un tirabuzón no tiene esta forma con doble rosca. Una llave española no es, no se usa en las navajas suizas. Una sierra doble, esta abertura, etcétera. En fin, pero si lo ve uno de primera vista, como decimos en mi barrio, da el gatazo. O sea, lo ve uno y está muy bien hecho, hasta elegante, y la textura de los metales y la textura del plástico y la textura del rodillo está excelente, ¿sí? Pero hay que ver quién está usando esa imagen y para qué.
La indicación, como les dije, yo no uso la palabra prompt, yo prefiero utilizar la palabra indicación, ingeniería de indicaciones. Le di esta indicación a la máquina, genera una imagen de un reloj de pulso con las manecillas indicando las 15:40 horas. Es un reloj para dama extremadamente elegante y lujoso, tan lujoso que es prácticamente una alhaja, ¿sí? Díganme si lo logró. Bueno, no me pueden decir, pero reaccionen por ahí con iconos si lo lograron. Si dicen que sí lo logró. Que se oigan las campanitas, aunque sea bueno. Ok, no importa. Espero que no esté hablando solo, pero por lo pronto seguimos. Que sea prácticamente una alhaja, una joya, ¿sí? Pero si yo me fijo en este número, es una mezcla de 12 romano, de 12 arábigo, ¿sí? 2, 3, el 4 en esta posición. Aquí este número que es, aquí el 9 está correcto. Y puedo ver, hay tantos detalles bien logrados en esta imagen que uno se puede ir con la finta, ¿sí? Pero las manecillas están marcando las 15:40. No. Ok, vamos a pedirle otro intento. ¿Lo logró o no lo logró? Díganme qué demonios puede ser esto, ¿sí? O díganme para qué quiero una manecilla que quién sabe qué marca. El lujo está impecable. Las manecillas siguen marcando la misma hora que en el otro. ¿Sí? Este también, hay un micrófono por ahí abierto, si me ayudan a cerrarlo. Aquí tenemos otro caso de lo mismo. Algunas cosas estaban bien logradas en otros, otras están mejor logradas aquí, etcétera, que en los demás, pero nuevamente uno ve cosas que no tienen sentido. Sin embargo, de primera vista, el reloj da el gatazo. ¿Qué pasa con marcar las 3:40? ¿Por qué demonios no puede? Porque él está entrenado, el generador de imágenes está entrenado con imágenes publicitarias. Todas las imágenes publicitarias marcan las 10:10. ¿Por qué? Porque así permite ver la marca, permite ver los detalles de diseño del reloj, mejor, etcétera. Ustedes vean la publicidad de relojes, todos marcan las 10:10. Entonces, la máquina que está entrenada con muchísimas imágenes de relojes, puede seleccionar todo, muy bien todos los demás atributos, pero no puede con esto que era lo más sencillo para nosotros, ¿sí? Porque no está entrenada con datos suficientes para ver eso. No sabe lo que es la hora, ¿sí? Estos ejemplos fueron de hace 8 meses, tal vez un año. Y yo dije, bueno, como cambia tanto las cosas, ayer o antier, dije, no vaya a ser que ya esté resuelto ese problema, por lo que les decía que todo está cambiando tan rápido y están desarrollando cada vez más capacidades para los modelos de lenguaje, que voy a ver si lo logra ahorita ya o no. Aquí otra vez. Hay muchos detalles que están, por ejemplo, la forma en que están engarzados los diamantes, etcétera. Todo está padrísimo, pero fíjense en esto. Este es la afirmación que me genera. Perdón. Aquí tienes tu reloj joya, hasta irónico se pone, marcando las 15:40. Sí. Con una aura de sofisticación absoluta. O sea, vean cómo elaborando sobre la idea que yo le di. ¿Pero por qué? Porque estas palabras están estadísticamente asociadas con alhajas, lujo, etcétera, ¿sí?
Espero que refleje justo el nivel de lujo y elegancia que imaginaste. Pues sí, pero no está entendiendo lo que le estoy pidiendo. Ahora, como investigador uno dice, oye, ¿y qué tal si me mete goles la IA? Y además me los mete con esa autoridad y ese sarcasmo que usa en este momento. ¿Sí? Este es un caso que estuve investigando recientemente de la capacidad de razonamiento de los grandes modelos de lenguaje. No razonan. Y esto es la prueba de la torre de Hanoi. Es una célebre prueba que refleja la capacidad de razonamiento que tiene la gente. Creo que más adelante tengo una imagen de eso. Se las muestro, pero aquí vean esto. No sé por qué no puedo meter el láser aquí. En fin, pero lo alcanzan a ver, está resaltado en rojo. ¿Sí? Gemini puede cometer errores, así que chécalo 2 veces, verifícalo, ¿sí? Y eso es Gemini, que es uno de los más adelantados. Copilot no está tan adelantado, pero ya está integrado en todos los de Microsoft, en el Office. Y estaba haciendo precisamente las láminas de esta presentación. Y digo, ¿de dónde saco la frasecita esa que va? Pues aquí está, ¿sí? Dice, el contenido generado por IA puede ser incorrecto. Mira, qué padre. Bueno, ok, muchas gracias por decirme. Pero todo lo demás está hecho para que yo use la respuesta o los contenidos que genera la IA como si fueran ciertos. Aquí está un ejemplo tomado de investigación en el uso de inteligencia artificial en empresas latinoamericanas. Sí, y aquí, si ustedes ven este párrafo, parece que sabe de lo que habla. Una de sus fortalezas más destacadas es su completa independencia de las tendencias económicas mundiales. ¿Qué pasó? Vean, fíjense en el tono autoritario que hace la afirmación, lo que les permite operar con una estabilidad predecible sin verse afectadas por las crisis internacionales. Y dice esto es como la de las 3:40, las manecillas marcando las 3:40, me estaba queriendo ver la cara, ¿sí? Entonces, para que no se vayan con la finta. Otro problema son los sesgos de entrenamiento. Cuando entrenan los grandes modelos de lenguaje, los alimentan con muchísima información que tiene el sesgo, que es el punto de vista de los gringos. Me va a hablar de las empresas al estilo de cómo funcionan las empresas gringas. Me va a hablar de las familias a los modelos familiares gringos, etcétera. Son los de entrenamiento, modelos estructurales, que son los que responden a la misma arquitectura con la que están hechos los grandes modelos de lenguaje. O sea, no son fallas momentáneas, no son fallas imprevistas, son características inherentes a la forma en la que logran predecir y generar texto. Por ejemplo, si hablo de líder exitoso, lo van a tender a manejar como agresivo y competitivo, al estilo gringo. Colaborativo, en lugar de un líder colaborativo. Si hablo de una empresa pequeña, van a considerar que es una empresa tecnológica, mientras que aquí las empresas familiares son básicamente, las empresas pequeñas son básicamente familiares y tradicionales. Los sesgos de interacción y refuerzo, una vez que ya tienen entrenado el modelo, lo ponen a prueba con muchísimos usuarios en África, en Egipto y en Asia, ¿sí? Donde los ponen a calificar los contenidos para ver si son suficientemente amables, para ver si son bien estructurados, para ver si responden o no a lo que se les preguntó, etcétera. Y eso se dice que es un post-entrenamiento. Eso introduce, por ejemplo, el sesgo
de utilizar frases que parece que tienen mucha confianza en lo que dicen. ¿Cómo me puede afectar a mí en el uso personal cotidiano? Si le pido que me recomiende un buen destino de playa, me va a dar los destinos de playa que son predilectos entre los gringos y me va a descuidar, por ejemplo, las playas de Oaxaca y Jalisco, aunque yo sea mexicano. La experiencia es genérica y poco personalizada a su contexto local, es lo que sucede. Si el usuario pide un mensaje de felicitación para el cumpleaños de su papá, va a manejar frases genéricas, estilizadas, repetidas, lugares comunes, como decir es el pilar de la familia, es el hombre fuerte y sabio, y a lo mejor no sabe que, afortunadamente no, pero que tal vez yo con mi papá estuviera agarrado la greña, ¿sí? Y estoy tratando más bien de utilizar un sentido, un texto conciliatorio. Todo eso no lo puedes saber. El usuario que está aprendiendo a cocinar le da recetas fáciles y rápidas, pero le sigue dando después recetas fáciles y rápidas, asumiendo que ya esa es una preferencia, ¿sí? En el trabajo, un emprendedor que le pide al gran modelo de lenguaje ayuda para redactar un plan de negocio para una cafetería, le va a dar el modelo que sigue el Starbucks, ¿sí? Si le pido una campaña de marketing para el Día de las Madres, va a usar los lugares comunes de la madre abnegada, que cuida el hogar y tarará. El gerente que utiliza un lenguaje corporativo muy formal le pide que redacte un correo para motivar al equipo y no sabe, por ejemplo, cuáles son las características de la cultura de la organización y entonces le genera un correo impersonal que muchas veces acaba saliendo el tiro por la culata. Ok, estos son los problemas. He querido mostrarles cómo sí parecen chuscos, sí se comentan como algo que fuera excepcional, pero aparecen sin que nos demos cuenta. No son problemas insalvables, hay soluciones relativamente completas, pero requieren ir por delante de la IA. O sea, tengo que saber que yo tengo que saber qué pedirle y después revisar que lo que me dé sea lo que le pedí y que sea adecuado y que sea correcto. Yo tengo que seguir al mando. Si yo me pongo en las manos de la IA como alguien que la usa como psicoterapeuta o alguien que la usa para hacerle sus correos para el personal, o etcétera, si yo dejo que sea la IA la que, entre comillas, piense, ¿sí? Estoy arriesgándome a muchas cosas y entre paréntesis, por ejemplo, en la consultoría que hacemos aquí en el instituto, nos damos cuenta que no todas las empresas que usan IA logran un retorno a la inversión. ¿Por qué? En muchas ocasiones es porque piensan que la IA les va a resolver la existencia, y cosa que no. Para resolverlo, este tipo de problemas, hay muchas soluciones. La ingeniería de indicaciones que vamos a tratar, esto lo vamos a ver en las siguientes soluciones, pero ahora sí ya desde el punto de vista específicamente del investigador, que en le va su trabajo en el hecho de que la IA no le meta goles. Le va su trabajo en que lo que afirma y publica sea correcto, verificable y reproducible. Y lo que les he mostrado habla de que si no cuida esto, el investigador no va a poder asegurar que sus afirmaciones sean ciertas. Vamos a ver también algo de indicaciones iterativas. Vamos a ver cómo usamos la misma IA para que nos ayude a mejorar nuestras indicaciones. Sí se puede y da muy buen resultado y también te puede meter goles. Recuperación aumentada, es decirle a la IA en qué documentos, en qué información, en qué fuentes de información se debe concentrar para darme las respuestas de lo que le estoy pidiendo. La comprobación directa, por supuesto.
el conocimiento previo del campo para los investigadores, porque muchos investigadores usan estas herramientas de IA para que le haga la revisión de la literatura, para que le ayude a identificar preguntas interesantes de investigación a aguas. Y las revisiones exhaustivas o al menos aleatorias. Sin duda aprendimos que la IA puede ser una aliada poderosa desde el diseño experimental hasta la revisión sistemática, pero también representa desafíos que debemos conocer. Esperamos que esta charla haya sido de su agrado y les haya permitido expandir sus conocimientos. Los invitamos a seguirnos en redes para que no se pierdan la segunda parte de esta sesión muy pronto.